Hola, buen día. Soy Nicolás García desde la Ciudad de México. El tema de hoy, Magisterio en México, brillo y opacidad. El país se enfrenta un reto en la calidad de la educación, sobre todo en materia de gasto y presupuestos. Te presento cifras que están de pensar y de reflexionar. México gasta 6.2% del Producto Interno Bruto en educación, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es un organismo de cooperación internacional compuesto por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, por sus siglas en inglés OCDE. Un porcentaje elevado si se compara con Australia, 6.1%, Brasil, 5.6%, la Federación Rusa, 4.9%, España, 5.6% y Suiza, con 5.6%. El 83.1% del presupuesto para educación se destina a los sueldos del profesorado y el 93.3% a la remuneración del personal en su conjunto. Estos son los porcentajes más altos entre los países de la OCDE. En promedio es 62% y 78.2% respectivamente. El Instituto Mexicano para la Competitividad, con sus siglas en inglés IMCO, se preguntó por qué, si el gasto es tan alto, el 55% de los alumnos mexicanos no alcanza niveles de competencia básico en matemáticas, lectura 41% y ciencias 47%. Esto según la prueba PISA. En la búsqueda de respuestas, el IMCO y la organización Mejora tu Escuela elaboraron el mapa del magisterio de la educación básica en México, que arroja algunos datos para reflexionar acerca de problemas sistémicos en la educación mexicana. Echemos un vistazo. 1. En México hay 1,442 maestros mayores de 100 años que reciben su pago mes a mes. 1,441 de ellos dan clases en el estado de Hidalgo. 1,440 tienen fecha de nacimiento 12 del 12 de 1912. Todos nacieron el mismo día, siguen vivos y son maestros. Su panorama es tan peculiar que por sí solos forman un caso de estudio conocido como los Lupes. 2. El sueldo mensual promedio de un profesor es de 25,153 pesos. Suena a un salario decente y muchos se preguntarán, ¿por qué la educación es tan mala? ¿De qué se quejan los maestros? Sin embargo, la realidad es que hay una gran brecha entre unos maestros y otros. 3. Hay 91,129 maestros que ganan lo suficiente, es decir, 44,135 pesos al mes, para pertenecer al 10% de la población más rica en el país. Y 7,183 maestros ganan más de 100,000 pesos al mes, sin considerar bonos, aguinaldos y prestaciones. 4. Aunque no lo creas, hay incluso maestros que ganan más que el presidente. 5. ¿Cuánto gana el profesor mejor pagado en México? Es el señor A. Ramírez Z, del estado de Oaxaca, quien tiene un sueldo mensual de 603,069 pesos. Aparece ligado a la Subdirección de Política Salarial y de Relaciones Laborales. No se tiene más datos de esta subdirección, dado que fue negado en el censo. 6. Aunque 5 de cada 10 niños mexicanos no acredita niveles suficientes en matemáticas, cada alumno representa un costo mensual al gobierno de entre 2,400 y 940 pesos. 7. La escuela preescolar Bandera Nacional, localizada en Iguala Guerrero, reporta a 6 personas en nómina,
aunque el censo de escuelas arroja que solo trabajan 2. Solo tiene un alumno y representa un costo mensual de 85,536 pesos. Su costo operativo la hace más cara que una de las más prestigiadas universidades de Estados Unidos. 8. En México hay 566 telesecundarias sin luz, lo que implica más de 1,436 maestros que no pueden utilizar su principal herramienta de trabajo. 9. Hay 93 escuelas sin luz. Están escritas en el programa de habilidades digitales para todos. 677 maestros trabajan en escuelas que deben trabajar con tecnologías de la información, pero no tienen electricidad. 10. En México hay 1906 códigos de centros de trabajo falsos, es decir, escuelas fantasma, que emplean a 24,230 profesores que no existen como tal. Esto cuesta 343.18 millones de pesos al mes a los contribuyentes, más de 4,118 millones de pesos al año. Los maestros en México tienen una edad de 42.4 años. El 59.7 son mujeres y en promedio ganan 25,153 pesos mensuales. Los directores de escuela tienen una edad de 44.5 años. El 58.4 son hombres y en promedio ganan 33,395 pesos mensuales. Las buenas noticias es que en informes elaborados por diferentes confederaciones y asociaciones de la República Mexicana, también dan cuenta que en México 13 entidades están libres de analfabetismo, conforme al indicador de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que la fija por debajo del 4%. Pero a pesar de lo oneroso del presupuesto destinado a la educación, sigue la problemática de siempre: la corrupción, el mal manejo, el manoseo, el jineteo y la ordeña del recurso. Desde unos gobiernos estatales, claro ejemplo están Michoacán, Baja California y próximamente los demás estados. Retrasan los sueldos, aguinaldos y demás prestaciones con el argumento de que la federación no les ha depositado sus presupuestos, pero da la casualidad que los maestros federados van al corriente en sus pagos y prestaciones. Subsecretarías, líderes sindicales corruptos, unos, espero no todos, a lo único que les interesa es su beneficio propio y no sus agremiados, etc. Al final de cuentas sale perjudicado el maestro honesto de a pie, que son la mayoría, el que se truena los dedos para que ya llegue la quincena, el que pide prestado, el que vende mercancías en físico o por catálogo para completar el gasto familiar, el que lleva 20 años trabajando y aún no tiene casa propia, sigue pagando renta o no cuenta con un crédito de Fobiste, porque en los requisitos les piden que tengan un sueldo íntegro sin descuentos. Al que lo único que le importa es su programa de estudio, el aula y a sus alumnos. Al que no sale a la calle a poner plantones y marchas. Y al final a lo más preciado, que son nuestros niños, el futuro de nuestro país. El presidente de la República señaló que el gobierno podría federalizar y administrar las nóminas de los profesores de los estados. El mandatario indicó que se realizará una revisión de las nóminas magisteriales estatales y de las escuelas para asegurar el correcto uso de los recursos. Propuso realizar censo de escuela por escuela para que se sepa cuánto es lo que se necesita y desde la tesorería de la federación, como sucede en el caso de los maestros federados,
Se les va a pagar a todos los maestros, aun si hace falta un mayor recurso, pero quiere tener la seguridad de que se maneja bien el presupuesto. Todo lo anterior se hará, pero solamente si así lo aceptan los gobiernos estatales, es decir, si el acuerdo es voluntario, no es obligatorio. Se puede llegar a ese acuerdo si ellos deciden que la nómina se federalice. Por eso de los estados libres y soberanos. Pregunto, ¿cederán los gobiernos de los estados? ¿Renunciarán a su mina de oro? Ojalá que pronto se dé la federalización del magisterio por el bien de los maestros, por el bien de los niños y por el bien de nuestro país. Hasta aquí el tema de hoy. Soy Nicolás García. No olviden suscribirse, comentar y compartir. Adiós.